Bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar toda la teoría del tema 1. La teoría de este tema es un poco más larga de lo normal debido a que vamos a estar tratando la termometría y la dilatación. Ten presente que los videos que se vean en estas diapositivas o que aparezcan en esas diapositivas los vamos a ver en clase. Vamos a empezar. Primero tenemos que saber qué es la temperatura. La temperatura es el grado de agitación molecular de un material. O sea, las moléculas que forman un material se agitan, se mueven rápido y a eso llamamos temperatura. ¿Sí? También se puede definir la temperatura como la energía cinética promedio de las moléculas. Ahora, también nuestro tema, esta parte se llama termometría. ¿Qué es la termometría? Es una parte de la física que se encarga de la medición de la temperatura de los cuerpos o sistemas. ¿Ya? Termometría mide temperatura. ¿Sí? No te olvides de eso. Continuando, vamos a hablar de algunos conceptos previos importantes. ¿Qué es el punto de ebullición y qué es el punto de fusión? El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la que una sustancia cambia de estado líquido a gaseoso. O gaseoso a líquido también puede ser. En el caso del agua, la temperatura a la que hierve, ¿no? Porque ese es cuando hierve una sustancia. Ebullición es lo mismo que hervir, es 100 grados. El punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la que una sustancia cambia de estado sólido a líquido o también puede ser líquido a sólido. Para el caso del agua es la temperatura a la que ésta se congela. ¿Ya? No te olvides, congelación. Muy bien. Continuando, vamos a hablar del cero absoluto. Y acá sí vamos a ir un poco más despacio. ¿Qué es el cero absoluto? Es la temperatura más baja posible. Recuerda, es un valor teórico. Todavía no se ha llegado a ese valor. A esta temperatura, el nivel de energía interna del sistema o del cuerpo o del objeto es el más bajo posible, por lo que las partículas, según la mecánica clásica, carecen de movimiento. En resumen, cuando hemos hablado de temperatura hemos dicho que es agitación de moléculas. Las moléculas se empiezan a mover. Cero absoluto es que las moléculas ya no se mueven. Podría decirse incluso que es el concepto contrario, porque las moléculas ya no se mueven. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar sobre las escalas termométricas. ¿Qué es una escala? Pues son aquellas agrupaciones de números que se utilizan para indicar la temperatura tomando como base ciertos puntos de referencia. ¿Cuáles van a ser nuestros puntos de referencia? Pues los tres que hemos mencionado. El punto de ebullición, el punto de fusión y el cero absoluto. Esos tres van a ser nuestros puntos de referencia en las escalas termométricas. Escala centígrada o Celsius. ¿Sí? Llamada así por el científico sueco Anders Celsius, esta escala se ha convertido en un estándar internacional. El valor 0 se asigna convencionalmente a la temperatura de fusión del hielo y el valor 100 a la temperatura del agua hirviendo. ¿Sí? No te olvides, la escala centígrada o Celsius. Lo más importante de esta escala es que es la escala internacional. Se usa en la mayor parte de países. Luego vamos a la escala Fahrenheit. Esta escala le debe su nombre al científico Daniel Gabriel Fahrenheit. Ahora se utiliza principalmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido, aunque ya no oficialmente. Más correctamente se usa solo en 3 países, ¿no? En Liberia y en algunos países de, si no me equivoco, de Escocia. Nada más. Reino Unido lo sigue usando, pero ya no, como que dice, como obligatorio. ¿Sí? El valor 32 grados Fahrenheit se asigna a la temperatura del hielo y el valor 212 a la temperatura del agua hirviendo. Luego tenemos a la escala Kelvin, desarrollada por el científico británico Lord Kelvin. Este señor, ¿no?, es el que planteó esta escala. El grado 0 Kelvin también es conocido como el cero absoluto. ¿Sí? Representa la temperatura más baja posible, que es lo que hemos mencionado hace un momento, según la teoría termodinámica. La temperatura de fusión del agua se da a 273 grados Kelvin y la temperatura de ebullición del agua a 373 grados Kelvin. Esta escala, recuerda esto, es la que se utiliza en las investigaciones científicas. Todo lo que son investigaciones se usa la escala Kelvin. Y finalmente la escala Rankine. Fue propuesta en 1859 por el ingeniero escocés William John Malcolm Rankine
Y los grados ranking llegaron a utilizarse en actividades de ingeniería en Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, hoy en día su uso se ha extinguido prácticamente. ¿Sí? O sea, esta es una escala en desuso. Ya no se utiliza. El cero absoluto se da a los 0 grados ranking, así como el cero absoluto se daba en Kelvin, a los 0 Kelvin, acá a los 0 ranking. La temperatura de ebullición del agua se da a 672 grados ranking y la temperatura de fusión del agua se da a 492 grados ranking. Aquí hay un video, eso lo vamos a ver en clase. Las escalas relativas y escalas absolutas. Son los tipos de escalas. Primero, las escalas relativas son aquellas escalas que empiezan o contienen valores negativos. De las 4 escalas que hemos visto, la Celsius y la Fahrenheit son escalas relativas, tienen valores negativos. Luego tenemos las escalas absolutas, son aquellas que empiezan en el número 0. Estas escalas no contienen valores negativos, ¿sí? Y las escalas absolutas son la Kelvin y la Rankine, ¿sí? Kelvin y Rankine. Ahora, en la imagen que vemos ahí abajo, podemos ver que hay 8 escalas, ¿no? Y nosotros solo hemos mencionado 4. Eso quiere decir que hay otras escalas que han existido y que ya no se usan. Podemos ver primero la escala Newton, acá en el lado derecho, que era la precursora de la escala Celsius. La escala Newton existió primero, de ahí se trabajó y existió la Celsius después. Tenemos la escala Romer, y es una escala que se mejoró para luego crear la escala Fahrenheit, ¿no? Entonces primero empezamos con la Romer, se le hicieron sus cambios y pasamos a la Fahrenheit. Tenemos la escala Reaumur, que se utiliza para medir la temperatura de los almíbares y los caramelos. También para medir se le llama la escala de los perfumistas, que aún se sigue utilizando esta escala Reaumur, pero muy poco, solo en ciertas industrias, ¿no? Como los almíbares, los caramelos, los perfumes. Después tenemos la última escala, la escala de Slisle, que fue usada en Rusia en el siglo XVIII y tiene 2400 graduaciones. ¿Qué quiere decir? 2400 grados diferentes. Es muy complicada, ¿no? Que ya también está en desuso. Ahora acá vemos un poquito de las fórmulas, rápido. 3 tipos de agrupaciones de fórmulas tenemos: las de conversión de escala, las de variación de escala y las fórmulas auxiliares. Estas lo aprenderemos cuando realicemos ejercicios tipo. Este gráfico de la derecha es muy importante. En este gráfico podemos ver las 4 escalas que hemos mencionado y con sus valores que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el 0 absoluto, ¿sí? El 0 absoluto en la de más abajo. Más aquí tenemos la temperatura de fusión del hielo, 0 grados centígrados, o 32 grados Fahrenheit, o 273 grados Kelvin, o 491,67. Vamos a usar valores redondeados en estos casos. Luego tenemos acá la temperatura, lo que se le llama temperatura ambiente, ¿no? La temperatura, sí, normal. La temperatura ambiente es 21 grados centígrados, 69,8 grados Fahrenheit, que lo podemos redondear a 70, 294 Kelvin y 529 grados Rankine. Después, la temperatura del ser humano, sabemos que es 37 grados centígrados, 98,6 Fahrenheit, 310,15 Kelvin y 558,27 Rankine. Y finalmente, la temperatura a la que hierve el agua, la temperatura de ebullición, 100 grados centígrados, 212 en Fahrenheit, 373,15 en Kelvin y 671,67 en Rankine. Ahora vamos a pasar a mencionar los conceptos de dilatación que están relacionados con los de termometría. ¿Qué es la dilatación? La dilatación es un fenómeno natural, ¿sí? Por el cual los objetos, al aumentar su temperatura, sus dimensiones aumentan, ¿sí? Si tú pones una barra de metal al sol y que se caliente por un rato, la barra de metal va a crecer, ¿sí? Como puedes ver en estas imágenes, acá tenemos un objeto de metal y acá una argolla, y cuando se suelta, el objeto pasa a través de la argolla sin dificultad. Luego se ha puesto la pelota de metal en un quemador para que se caliente, y al quererla hacer pasar nuevamente ya no pasa, ¿no? Acá abajo tenemos una tabla, ¿no? Que puede ser como el que te decía, la lámina de metal.
o la varilla de metal, y al calentarse va a crecer una cierta cantidad. Y en este caso también tenemos acá un objeto, ¿no? Es que tiene agua, y cuando se le calienta el agua se empieza a dilatar. El fenómeno contrario a la dilatación se llama contracción o dilatación negativa. Este fenómeno se da cuando disminuye la temperatura de los objetos. Si tú disminuyes la temperatura, los objetos se contraen. Si tú le aumentas, se dilatan. Y tenemos tres tipos de dilatación. La primera dilatación se llama dilatación lineal. ¿Por qué se llama así? Porque se dilata en línea recta. Como puedes ver en esta imagen GIF, se está dilatando en línea recta. Estas son sus formulaciones, que lo vamos a ver con detalle cuando realicemos ejercicios. También tenemos la dilatación superficial, que como su nombre dice, pues es una dilatación en forma de área, ¿no? Puedes ver en este dibujo de la izquierda un objeto que estaba a 20 grados centígrados, era más pequeño, y cuando su temperatura ha aumentado a 80, ahora es más grande. O como podemos ver en esta pequeña imagen, ¿no? De este GIF, cómo crecen esos pancitos. Bueno, es solo para tener una referencia, ¿no? El pan no se dilata. Y la formulación. En el caso de la dilatación volumétrica tenemos estos cubos que ves por aquí, estos cubos, y igual ha crecido en todas sus dimensiones. En realidad, la dilatación que existe en el mundo real es la dilatación volumétrica. La lineal y la superficial se puede decir que no existen, que son teóricas, porque todos los objetos que podemos tener alrededor nuestro tienen volumen y por lo tanto van a crecer en todas las direcciones. Lo que sí puede suceder es que se note más la dilatación lineal en una varilla o en una placa, se note más la dilatación superficial, pero eso no quiere decir que no tengan volumen, ¿sí? Esta es la más correcta. Y podemos ver en este objeto pequeño cómo se está dilatando, ¿no? Cómo va creciendo en todas las direcciones. Ahora, si te has fijado en las tres dilataciones, entre las diferentes letras que aparecen en sus fórmulas, tenemos acá, ¿no? La longitud, acá, y acá hay un valor de alfa, ¿no? Y acá hay la temperatura. Si vemos en el segundo, está la superficie, temperatura, y aquí hay una beta. Y en el caso del volumen, hay, pues, ¿no? El volumen, y también hay una variación de tiempo, y hay un gamma. Esas tres letras se conocen como coeficientes de dilatación. ¿Qué es el coeficiente de dilatación? O más específicamente el coeficiente de dilatación térmica. Es el número que mide el cambio relativo de longitud, superficie o volumen, que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente cambia de temperatura provocando una dilatación térmica. En resumen, el coeficiente de dilatación es un número que te dice cuánto puede crecer un material, ¿sí? Y hay de tres tipos: coeficiente lineal, superficial y volumétrico. En el lado derecho vamos a ver que hay una pequeña relación matemática entre los coeficientes. El alfa es el coeficiente lineal. Si yo multiplico 2 veces alfa me va a dar el coeficiente beta, y si multiplico 3 veces alfa me va a dar el coeficiente gamma. Y acá en la parte inferior podemos ver esta tabla donde nos indican los diferentes coeficientes de dilatación de los diferentes materiales. Recuerda que si un material tiene un coeficiente de dilatación grande, entonces el material se dilata más. Si es un coeficiente de dilatación pequeño, entonces se dilata menos. Podemos ver acá, ya casi terminando, un poco lo que se llama la variación de la densidad con la temperatura. ¿Qué quiere decir? Recuerda que densidad, concepto que vimos el año pasado, es en sí qué tan espesa es una sustancia, si quieres verlo así, o qué tan concentrada está la masa en un objeto. Entonces, si el objeto se dilata, por lo tanto la masa se va a expandir, ¿no? Toda la materia que tiene dentro se va a expandir. Por lo tanto, cuando hay una dilatación, la densidad disminuye. Y estas fórmulas las vamos a aplicar cuando realicemos ejercicios. Para finalizar, vamos a mencionar las propiedades de la dilatación. En este caso tenemos un alambre enroscado, ¿no? Si el alambre enroscado nosotros le aumentamos temperatura, lo que va a pasar es que va a crecer. Puedes ver que estos puntitos van a crecer y acá el radio también va a crecer, ¿no? En el caso de una placa que tenga un hueco, si la placa le aumentamos la temperatura, el hueco va a crecer porque la placa va a crecer. Otras propiedades de la dilatación es que si tenemos dos barras que están unidas y estas dos barras tienen la misma longitud y tienen el mismo coeficiente lineal, ¿no? El que indica cuánto se pueden dilatar, lo que va a pasar al aumentar la temperatura es que las barras van a crecer de forma
igual, porque tienen el mismo coeficiente. Pero si tenemos el caso de que los coeficientes son diferentes, como puedes ver en esta imagen, va a pasar esto, que las barras se van a doblar, ¿no? Va a depender de cuál de las barras tiene un coeficiente más grande. En este caso, en el lado izquierdo, la barra B tiene un coeficiente más grande que la A, por lo tanto la B crece más y por eso la barra se dobla así. En el caso de la derecha, tenemos estas dos barras, ahora el coeficiente A es mayor que el que B, por lo tanto va a crecer más. Aplicaciones y curiosidades. Algunas aplicaciones de la dilatación son los listones bimetálicos. ¿Qué es esto que ves acá? Que se pueden usar como como cierres automáticos de puertas. Si tienes una puerta y esta puerta quieres que se cierre de forma automática pero no usando nada eléctrico, puedes usar un listón bimetálico que, como puedes ver, dependiendo de los coeficientes de dilatación, se va a doblar para un lado o para otro. Importante. Y también se usa en la construcción. En la construcción se utiliza la dilatación, o se considera los fenómenos de dilatación para evitar problemas. Por ejemplo, tal vez te has fijado que cuando hay dos casas que están construidas juntas, generalmente en el segundo piso se deja una separación. Se deja por dos cosas. Número uno, por la dilatación, porque los materiales crecen y si están muy pegadas pueden dañarse una con otra, y también por los temblores. Cuando sucede un temblor, pues el segundo piso es el que va a vibrar más que el primero. Por lo tanto, si estuvieran muy juntos y una pared se cae la de la otra casa. Para terminar, vamos a mencionar un poco del estado anómalo del agua. ¿Qué es el estado anómalo del agua? La palabra anómalo significa no normal. El agua entre 0 a 5 grados centígrados en ese rango de temperatura tiene un comportamiento distinto. Normalmente hemos dicho, si tú aumentas la temperatura, los objetos se dilatan. Si la disminuyes, los objetos se contraen. Pero el agua entre 0 y 5 grados centígrados hace lo contrario. En vez de dilatarse, se contrae. Ahora tú dirás, ¿cuál es el motivo de esto? El motivo es para la preservación de la vida. Si tú miras, por ejemplo, en un lugar donde haya temperaturas muy bajas, donde haya invierno y el agua se congele, pues generalmente sucede lo siguiente, que si es un río, el río se va a congelar por arriba, por la parte superior, pero en la parte inferior el agua no se congela. Si el agua se comportara como todos los materiales, pues todo en la parte de abajo se congelaría. Por lo tanto, sería casi imposible conseguir agua para tomar, digamos, en un lugar así alejado, y los animales dentro del agua morirían. Hay algunos que sí pueden congelarse y después de que se descongelan siguen vivos, ¿no? Como algunos tipos de ranas o peces, pero no todos. Entonces ese es el estado anómalo del agua. Finalmente, acá hay unos videos donde se muestra un poco más de experimentos sobre el estado anómalo del agua, que los vamos a ver en clase. Eso sería todo por este video. Espero poderte haber ayudado y nos vemos en el siguiente.